Bien, hoy día vamos a ver la lección número 4, la conquista de Jericó, capítulo 6 al 8. Sí, ya hemos visto también este bosquejo que ustedes pueden ver ahí. Ya hasta la semana pasada hemos revisado los 5 primeros capítulos. Hoy día vamos a ver el capítulo 6, 7 y 8. El capítulo 6 básicamente trata sobre la caída de Jericó y la salvación de una mujer que tuvo fe en el Dios de estos invasores, ¿sí? En el capítulo 7 vamos a ver el pecado de Acán y la derrota de Israel. Vamos a tratar de entender por qué Israel tuvo que sufrir las consecuencias del pecado de un hombre. En el capítulo 8 vamos a ver la derrota de Ai y la renovación del pacto, ¿sí? Comencemos por entender algunas preguntas. ¿Quién es este hombre que se presenta ante Josué? Esto lo vemos al final del capítulo 5. Hay alguien que inquieta a Josué. Vamos a descubrir quién fue, ¿sí? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, como vemos en los versículos del 13 al 15 de Josué capítulo 5, hay un hombre que se presenta, pero hay un paralelo que nosotros podemos encontrar con aquel ángel que se presenta también a Moisés. Ustedes recordarán el evento de la zarza ardiendo. Sí, esto está en Éxodo capítulo 3. Y hay este paralelo con Josué capítulo 5. ¿Cómo es que se presenta el ángel de Jehová a Moisés? A Moisés se le presenta en medio de una zarza ardiendo. Si ustedes van, acuérdense que nosotros manejamos la Biblia, no vamos a ir desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento y viceversa. El ángel de Jehová se presenta en medio de una zarza ardiendo. En el caso de Josué, se presenta como un hombre de guerra, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas interesantes en la semejanza de estos dos eventos para estos dos hombres, porque sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés. Lo primero que hizo Moisés fue ver, y Moisés vio la zarza que ardía, ¿no? Y tuvo esa curiosidad y se acercó también, dice el versículo 3 del capítulo 3 de Éxodo, se acercó. ¿Qué pasó con Josué? Si hacemos el paralelo, Josué también levantó la vista y vio a este hombre, porque Josué había salido a revisar la tierra. Gilgal, acuérdense que todo el campamento de Israel estaba asentado en Gilgal, esperando a poder tomar posesión de Jericó. Jericó se encontraba completamente cerrado. Eso ustedes lo pueden ver en el versículo 1 del capítulo 6. Estaba completamente cerrado Jericó, toda la fortaleza. Nadie entraba y nadie salía. Entonces, mientras Josué solo iba por este camino, por este territorio, vio a un hombre, lo vio. Al igual que Moisés vio la zarza ardiendo que no se consumía, Josué vio a este hombre y de la misma manera se acerca. ¿Qué pasa cuando regresemos al evento de Moisés? Dios ve que Moisés toma interés por lo que estaba sucediendo. Dios estaba utilizando un anzuelo para llamar la atención de Josué. En el caso de Moisés, en el caso de Josué, también sucede lo mismo. Como a Josué le intriga que un hombre de guerra esté fuera de las murallas de Jericó si es que fuera un enemigo. Y si es que fuera de Israel o alguien que saliera a favor de Israel, entonces también le extrañaba que estuviera fuera del campamento. Si solamente él, como capitán, como comandante del ejército, era el único que había salido. Vemos dos cosas que suceden en Moisés y en Josué. Ven y se acercan. Los dos hacen lo mismo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios ve la intención de ellos, ve que ellos responden a ese llamado que él estaba haciendo. Dios llama a Moisés de en medio de la zarza y lo llama por su nombre, ¿no? Moisés, Moisés. Y él tiene temor, él responde, ¿no? Y en el caso de Josué, Josué
estaba en otra condición. Él le hace una pregunta al ángel de Jehová y le dice, ¿estás de nuestro lado o no? Y la respuesta interesante del ángel de Jehová fue no. O sea, no es esa la pregunta adecuada que tienes que hacer, Josué. Era otra la pregunta que tenía que hacer Josué. Pero Josué todavía no entendía. Y el ángel le dice, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová, estoy aquí. Entonces, recién Josué entiende ante quién se estaba presentando. Y entonces, ¿qué hace Josué? Tres cosas. Se postra, adora y espera instrucciones. Qué interesante ver esto desde esta perspectiva, ¿no? Josué entiende que estaba ante Dios. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere básicamente a la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es? Dios Hijo. Nosotros creemos en un solo Dios, tres personas, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento la mención de el ángel de Jehová, básicamente es Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque ningún ángel recibe adoración, se deja adorar. Sin embargo, vamos a ver que en este caso, tanto en el caso de Moisés, es Dios quien le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y en el caso de Josué, le dice lo mismo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. El lugar en sí era santo. Acuérdense que donde estaba Josué era un territorio pagano. Era el territorio de Jericó, un lugar idólatra, lleno de todo lo que era considerado como anatema, religión de un hombre que se daba hacia los ídolos. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que ese lugar fuera santo? En el caso de Moisés, estaba en el monte Horeb. ¿Cómo podríamos decir que era santo? Un territorio, un monte cualquiera. No, el lugar se hace santo porque la presencia misma de Dios la hace santa. En ambos casos vemos que se repite la misma figura. Quita el calzado de tus pies. ¿Por qué quitar el calzado del pie? Porque el calzado en sí representa el contacto del hombre con el suelo y el suelo en sí refleja todo lo que es el polvo, la inmundicia, todo lo que pisara la planta de los pies estaba llevando inmundicia. Entonces era un símbolo de buscar pureza. El lugar era santo, por lo tanto se demandaba pureza. Y por eso es que tanto el ángel de Jehová le dice a Moisés lo mismo que le estaba diciendo a Josué. Este paralelo es interesante para entender que era Dios quien estaba presentándose ante estos dos hombres, el mismo Dios. La pregunta que viene a colación, ¿no? ¿De qué lado estás tú? ¿Por qué el ángel de Jehová se presenta a Josué en esta circunstancia y en este territorio y no se presentó en Siquim? ¿Por qué? Entonces, es básicamente porque nosotros tenemos que rendirnos a Dios primero. Lo que buscaba el ángel de Jehová era el corazón de Josué, era que Josué espere instrucciones de Dios para lo que iba a venir hacia adelante. Josué tenía que ser conquistado antes que él proceda a conquistar el territorio. Si nosotros no rendimos nuestro corazón a Dios, entonces no podemos esperar victoria en las campañas que nosotros podamos hacer en nuestras vidas. Acercamiento y revelación. ¿Cuál es el resultado de este acercamiento de Dios al hombre? Miren que es Dios quien se acerca al hombre y el hombre es quien responde al llamado de Dios. En este caso, Josué responde con humildad, adora, se sujeta y obedece. Son cuatro cosas que nosotros la podemos ver en este hombre, lo mismo que vimos en Moisés, pero que nos tienen que llamar a nosotros la atención porque nosotros las hacemos. Y a lo largo de esta noche vamos a hacer varias preguntas que nos tienen que desafiar
para poder nosotros corregir nuestra manera de relacionarnos con Dios o cómo estamos viviendo nuestra fe, ¿sí? Entonces, humildad, adoración, sujeción y obediencia. ¿Cuál de estas 4 cosas es lo que a mí me falta en mi relación con Dios? El ángel de Jehová se acerca a Josué. Nuestro Señor Jesucristo se acercó a nosotros. ¿Cómo yo respondo a ese acercamiento? ¿Soy humilde ante Él? ¿Le adoro realmente como debería adorarle? ¿Me sujeto a lo que Él dice? ¿Le obedezco? Son preguntas que te tienes que hacer, hermano, porque en la medida que nosotros nos hagamos preguntas, entonces vamos a poder acercarnos correctamente a la presencia de Dios. Tengo que dejarme conquistar por Dios. Si Dios conquista toda mi vida, entonces yo voy a poder obtener fruto de Él. Si no, no voy a poder responder ante lo que pueda venir hacia adelante, hermano. Estos son principios que tenemos que entenderlo. ¿Cuál fue la estrategia para la conquista de Jericó? ¿Qué es lo que este ángel o la presencia de Dios mismo o la segunda persona de la Trinidad le viene a comunicar a Josué? Hay una estrategia, ¿no? Y es importante que Israel la siga al pie de la letra, si no iban a haber consecuencias. ¿Cuáles fueron esas instrucciones que el ángel de Jehová le entrega a Josué? La primera instrucción, le dice que tenía que rodear Jericó con todo el ejército, ¿sí? Tenía que rodearlo durante 6 días y cada día tenía que dar una vuelta. A lo largo de esa vuelta solo se iba a escuchar las bocinas de los cuernos que tenían los 7 sacerdotes que iban delante del arca. Ningún hombre tenía que hablar. ¿Cuál era el propósito de esto? Tenía un propósito. Las cosas que Dios hace tienen propósito. El propósito que nosotros podemos inferir de esta acción era que los cananeos que estaban encerrados en las murallas de Jericó puedan ser impresionados con un sentimiento de omnipotencia divina. Acuérdense que el libro de Josué no tenemos que verlo solamente desde el punto de vista histórico, tenemos que verlo desde el punto de vista profético. Hay muchas enseñanzas aquí, cumplimientos de profecías y profecías que se van a dar a lo largo de todo este libro. Entonces, no solamente es historia, es la acción de Dios a lo largo de todo este periodo de conquista. Es Dios quien está entrando a ejercer juicio. Israel es el instrumento para el ejercicio del juicio de Dios a estos pueblos. Si yo veo eso, entonces podemos entender que esas 6 vueltas, una sola vuelta por día, era el anuncio de la presencia de Dios. El arca representaba, ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, representaba la presencia de Dios. Y los israelitas lo sabían así. Los cuernos no estaban delante del ejército, los cuernos tocaban anunciando la presencia divina representada en el arca del pacto. Era Dios quien iba a ejercer el juicio. El pueblo de Israel sencillamente estaba ahí para poder ejecutar lo que Dios determine. Segunda instrucción que recibe Josué. En la 7ª vuelta, en el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, entonces al sonido de las bocinas, recién el pueblo podía hablar. Y esto es interesante porque la solemnidad que podemos nosotros encontrar a lo largo de todo este periodo de días, era eso que los israelitas confiaban en su Dios. Sabían que era Dios quien los acompañaba. Por lo tanto, tenían que tener ese respeto y eso les inspiraba fe y obediencia. Dios quería que los israelitas creyeran en Él, que esa tierra y todos esos pueblos ya les pertenecía. Lo único que tenían que hacer era tomarlo. Y al estar ellos callados y dar 7 vueltas,
uno podría pensar lógicamente, oye, ¿para qué estoy dando 7 vueltas? Esto es una cosa de locos, ¿no? Ellos no sabían cómo es que Dios iba a obrar, pero ellos sencillamente obedecieron. Y en la medida que obedecieron, entonces Dios pudo obrar sus maravillas. Tercera instrucción que recibe Josué para con Jericó. Jericó era anatema para Dios. Deberían de guardarse para Dios y deberían de no tocar ni tomar nada. Eran instrucciones precisas y Josué se lo hizo saber al pueblo. No deberían de tocar ni tomar nada. Todo era anatema y anatema significa maldito. Todas aquellas cosas, tanto personas, objetos, todos los animales, todo lo que existiera, era maldito. Nadie tenía que tomar absolutamente nada para que no contaminase al pueblo y que no haya maldición también al pueblo, porque iban a llevar el anatema al pueblo. Lo único que tenían que hacer era tomar todas las joyas, el oro y toda la riqueza que encontraran en Jericó iba a ser ofrendada para Dios, porque eran las primicias. Jericó era la primera de las ciudades que iban a conquistar. Por lo tanto, primicias para Dios. Era una señal de agradecimiento. Dios no necesita las riquezas, eso nosotros lo sabemos bien, pero Dios buscaba con esto que el pueblo comprendiese que si ellos obtenían lo que iban a tener hacia adelante, es decir, todo ese territorio, iba a ser porque Dios lo estaba haciendo. Por lo tanto, en señal de agradecimiento, estas primicias iban a ser consagradas para el tesoro de Dios. ¿Qué buscaba Dios? Santidad en Israel. Su pueblo era el pueblo escogido por Dios para ejercer su justicia y su santidad en todo ese territorio. Ese territorio tenía que ser conocido como el lugar donde la justicia de Dios se ejercía, completamente diferente a la justicia que había en los cananeos, donde también, igual que la que tenían los moabitas o los amonitas o los edomitas, ¿no? Este lugar iba a ser el lugar donde la justicia de Dios prevaleciera. Por eso es que Dios exigía santidad. Por eso es que Dios exigía obediencia. Por eso es que Dios nos exige a nosotros obediencia y nos exige santidad. La vamos a ver también ahora más adelante, pero te tienes que hacer otra vez preguntas. Ya hemos dicho que esta lección vamos a estar haciéndonos varias preguntas para nosotros, hermano. Aquí no venimos para aprender un poco de historia. Venimos para saber qué es lo que Dios quiere decirnos o enseñarnos a través de estos eventos. Doble propósito divino. Dios buscaba dos cosas, una para Israel y otro para Jericó, con estas instrucciones, lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer con Jericó, mejor dicho. Ahí tienen ustedes una lista de versículos donde nosotros podemos encontrar por qué Dios estaba juzgando a estos pueblos, ¿no? El propósito de Dios ya estaba decidido, su cumplimiento estaba por realizarse. Israel en este tiempo ya estaba entrando a ejercer la justicia divina a estos pueblos que habían llegado a colmar la paciencia de Dios. Por favor, vamos a Génesis 15, 16. Busquen, todos ustedes están con sus Biblias. Si ustedes lo encuentran rápido, bueno, vayan leyéndolo, pero vamos a Génesis 15, 16. ¿Qué es lo que dice? Y en la cuarta generación, Dios está hablando a Abraham. Entendamos esto, Dios está hablándole a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá, ¿no? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Abraham estaba en tierra de los cananeos. Cuando él sale de Ur, de los caldeos, Abraham había llegado y bajado por toda esa región y estaba ahí en esa tierra de los cananeos y estaba viviendo en esa tierra y él le compra una porción de tierra y le pertenecía a él. Pero dice, Dios le hace estas promesas y le hace esta profecía de que su generación, o sea, todos los que iban a descender, iban a ser llevados esclavos, iban a pasar 500 años y después de ser que entre 500 y 600 años, iban a regresar.
¿Por qué? Porque ya en ese entonces la maldad del amorreo, la maldad del cananeo, de todos esos pueblos que vivían ahí, iba a llegar al colmo. Ahora vamos a ver por qué llega al colmo la maldad de estos pueblos. ¿Qué buscaba Dios? Ustedes tienen estos otros pasajes en Deuteronomio, capítulo 6, 7, pueden ver otras descripciones más referidas a esta maldad de estos pueblos. ¿Qué buscaba en Israel Dios con esto? Fe y obediencia. Dios quería que el pueblo le crea a Él y también que le obedezca. La fe está relacionada con las obras, lo dice Santiago en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y cuando hablamos de obras, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de la aplicación de los dos mandamientos en los cuales se encierra Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Obras. Yo no puedo decir tener fe y no obrar. Dios buscaba lo mismo con Israel. Quería que ellos le creyeran, que sepan que Él estaba con ellos, pero era necesario que ellos se mantengan santos, que ellos obedezcan en las instrucciones a rajatabla, no en un pueblo que sea alguien que cuestiona todas las instrucciones que Dios da. Si Dios se las daba, era por algo, pero ellos tenían que obedecer ciegamente a esto. Pero así como Dios pedía a Israel fe y obediencia, también buscaba algo con los pueblos cananeos, y en este caso le tocó a Jericó. ¿Qué buscaba infundir con estas instrucciones? Temor. Temor y a la vez llevarle juicio, ¿no? Temor porque el sonido de la bocina y este silencio ceremonial del pueblo y después todo ese grito influía esa inquietud y temor en el pueblo cananeo que estaba asentado en Jericó. Esto toque de los cuernos ellos en el hebreo se llama Yobel, y por eso es que viene de ahí el nombre de jubileo, por estos cuernos, ¿no? Es decir, que estaban anunciando la presencia de Dios a través del arca. Y en el juicio era básicamente por su idolatría. Dios estaba llevando el juicio, que ya lo hemos visto en algunos versículos, a estos pueblos por la idolatría. Ya habían llegado al colmo. Pero sucede algo interesante a lo largo del capítulo 6, donde nosotros vemos la descripción de cómo es que Jericó es derrotada. En el versículo 6, 17, en el 22, en el 23 y en el 25, se hace bastante hincapié de las instrucciones de Josué para salvar a una mujer y a la gente que rodeaba a esta mujer. ¿Quién fue? Rahab. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que Rahab, la ramera, ayudó a los espías a escapar. Miren el versículo 17, dice, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. Es decir, que Rahab lo que había hecho era llamar a su padre, llamar a su mamá, a su hermano, a todos sus parientes y de seguro a quienes más ella podía meter en su casa, porque confió en la palabra de estos espías y porque creyó a todo lo que ella había escuchado a lo largo de tanto tiempo de que ese pueblo hebreo que estaba sentado en Sittim y que cruzó el Jordán y que ahora estaba en Gilgal, venía a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, se les estaba entregando por heredad. Y la señal que ella da es tender una cuerda granate. Una cuerda granate. Ese era el lugar donde ella iba a estar reunida. Ya habíamos hablado en las lecciones pasadas que la intención de ella era no ser salva solo ella, sino salvar a todas las personas quienes más ella podía salvar. Confiaba y tuvo fe, siendo idólatra, tuvo fe en el Dios de Israel. Y acá viene una pregunta, hermano, hermana. ¿Qué tipo de cuerda le enseñas a tender a otros? ¿Qué tipo de cuerda tú le estás mostrando a las personas para que ellos crean al Dios de Israel? En sentido figurado.
Hebreos 12:2 que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tú le enseñas a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, a tus hijos, a tus padres. O la salvación solamente es para ti. Rahab solamente cerró la puerta y dice, yo solo me salvo aquí. Y sí, pudo haber sido salva solamente ella. Pero ¿y toda su familia qué? Iba a cargar con el peso de la vida de su familia por no tener un poco de fe y de compasión por ellos. Tú puedes cargar con la vida de tus amigos a quienes no les predicas y cuyo ejemplo de vida no eres capaz de mostrar a Dios a través de ti. Por favor, hazte esta pregunta y es necesario que la medites. Pero hay una cuerda de salvación. Fortalezas destruidas. En Josué 6:20 y 24:11 nosotros podemos ver que cuando hubo sonido de las bocinas y todo el pueblo gritó, entonces los muros se derrumbaron. Y miren que en 24:11, al parecer Jericó había estado no solamente defendida por cananeos. Si ustedes vayan al versículo 11 del capítulo 24, van a ver que también habían jebuseos, amorreos, jerjeseos, eteos, heveos. Es decir, que Jericó ya sabía que el pueblo de Israel había venido y le iba a hacer guerra, entonces varios de distintos lugares se habían atrincherado dentro de las murallas de Jericó para poder defenderla. Ahí no solamente habían cananeos, habían de varias naciones y querían defender Jericó porque sabían que si Jericó caía, entonces todo lo demás caía. Jericó era como el bastión, el símbolo de la fortaleza de esa región. Pero todos se fueron a defenderla. Pero qué interesante que Dios no solamente con esta acción está derrumbando las murallas de Jericó, también destruye al ejército. Y el ejército es símbolo de fortaleza. Destruye a toda la cultura de Jericó, a toda una ciudad completa, todo lo que ellos conocían, su ciencia, su arte, todo el conocimiento en lo cual muchos se escudan y creen que es símbolo de todo su progreso. Dios también estaba destruyendo la fortaleza de sus riquezas, porque nada de sus riquezas, nada pudo defender a que Jericó pueda ser conquistada. También Dios estaba destruyendo la fortaleza de su religión. Una religión pagana, una religión que ellos sacrificaban a niños, hacían sacrificios humanos, ellos tenían hechiceros, consultaban a los muertos, tenían ídolos, ellos adoraban a Baal, ellos adoraban a Moloch, a Acera y a otros tantos dioses más. Es decir, que Dios derribó todas estas fortalezas que representaba Jericó. Y ese fue un impacto tremendo para los pueblos de toda esa región, porque ellos entendían que si una nación o un pueblo era conquistado, era básicamente porque el Dios de la otra nación, o sea, de la nación vencedora, era más poderoso que el Dios o los dioses de la nación derrotada. Y en este caso, un solo Dios, el Dios de los hebreos, derrotó a decenas de dioses, los dioses cananeos. Fortalezas destruidas. No solamente cayeron las murallas de Jericó, hermano, cayeron muchas murallas. Por eso es que esta noticia, cuando va a lo largo de todo el territorio cananeo, todos tiemblan, porque sencillamente lo único que les quedaba era esperar su turno. ¿En qué fortalezas confías tú, hermano? ¿Tienes fortalezas? ¿Confías en tu ciencia, en tu conocimiento, en el avance, en la sociedad en la que vives? ¿En qué estás confiando tú? ¿Confías en tu fortaleza física? Quizás puedes resistir las enfermedades, quizás tienes un buen cuerpo. ¿Confías en todo lo que tú eres? ¿Confías en tus habilidades para hacer negocio? ¿Confías en que tú eres muy diestro, muy bueno y que todos los demás te admiran por eso, por el éxito que has logrado? ¿Confías en las riquezas que has obtenido, en lo que Dios te ha dado, en tu cuenta bancaria? ¿En qué estás confiando tú?
Porque nosotros podemos llamarnos cristianos y tener el título de cristiano, pero sin embargo mis fortalezas son otras. Mira lo que dice el salmista: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano veló la guardia de Jericó, hermano. Y en vano nosotros muchas veces nos preocupamos, nos desvelamos y hacemos, no digo que está mal el trabajar, el esforzarse, para nada, porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Y es más, el trabajo dignifica a la persona y Dios trabaja. El Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Entonces el trabajo es bueno, pero ahí pongo mi confianza. Pongo mi confianza en quien yo soy, en todo lo que Dios me ha permitido. Es Dios quien te da las cosas. No te confundas, pero es necesario que te hagas esta pregunta: ¿en qué fortalezas confías tú? No te olvides de quién es tu proveedor, hermano. Y si hoy estás viendo eso y estás pensando al respecto y el Señor te está hablando sobre eso, entonces no te olvides quién te da las fortalezas que tienes. Pero esas fortalezas ríndelas a tu Dios, si realmente es tu Dios, Jehová. Vamos a la ubicación geográfica, porque es necesario ubicarnos geográficamente para entender las cosas que están sucediendo aquí. Ya hemos visto que desde Sittim, el pueblo ya había recorrido cruzando el Jordán con un hecho maravilloso que Dios hace, y ahora se encuentra en Gilgal. ¿Cómo sucedieron los hechos? En Josué 6, del 1 al 27, nosotros vemos que Israel se fue hacia Jericó y rodeó Jericó durante 6 días. Y después de esos 6 días, entonces tocaron las trompetas en la séptima vuelta del séptimo día, y gritaron los hombres, y los muros de Jericó y todas esas fortalezas de Jericó cayeron, a excepción de la torre o el lugar de la muralla donde se encontraba la casa de Rahab, donde estaba la cuerda de color granate. Jericó fue tomada, incendiada, y toda la riqueza de Jericó fue entregada en primicia para los tesoros de Dios. Hasta ahí nos encontramos en esta batalla, primer éxito que tuvo el pueblo de Israel, un éxito fabuloso que dio toda la vuelta a toda la tierra de Canaán. Todos se enteraron de lo que había sucedido con Jericó. ¿Por qué Israel entonces fue derrotado por ahí? ¿No? Si había obtenido esta gran victoria sobre Jericó. Porque Ai era una ciudad pequeña en comparación de Jericó. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Otra vez, regresemos al pueblo. Ya hemos visto que Jericó ya estaba tomada, estaba incendiada, y todo supuestamente, hasta donde sabían los israelitas, todo había sido entregado como primicia para Dios. ¿Qué pasó entonces? Lo que hizo Josué es enviar espías a Ai. Betel se encontraba muy cerca a Ai. Ai era una ciudad más grande que Betel, pero mucho más pequeña que Jericó. Pero Betel estaba muy cerca, y entre las dos ciudades se apoyaban, ¿sí? Entonces Josué envía espías, y los espías le dijeron: Josué, ¿sabes qué? No atormentes a todo el ejército, solamente manda unos 3,000 hombres, ¿sí? Porque no es necesario, es una ciudad pequeña. Mandaron a estos 3,000 hombres, y lo que sucedió es que perdieron la batalla y fueron perseguidos. Y el pueblo, el ejército le dio la espalda a los de Ai. Y dar la espalda significa que estás huyendo de ellos. Y murieron como 36 soldados. 36 hombres murieron en esta batalla, y los de Ai se levantaron con la victoria. ¿Qué sucedió con Israel? Israel regresó, ¿no? Pero no solamente regresó acobardado. Ahora, acuérdense que estos eran ejércitos que no entendían quizás de las estrategias de guerra como nosotros podemos entender. Solo 36 hombres de 3,000 hombres que había mandado Josué, y entonces para ellos ella era una debacle. Pero esto tiene un significado más profundo que eso.
Israel se llenó de temor y su corazón desfalleció. Por 36 hombres, 36 soldados que hayan caído en una batalla, un ejército de 3,000 hombres se va a llenar de temor, va a huir. Hay que ponerse a pensar qué es lo que pasaba en el interior. Acuérdense que el pueblo de Israel peleaba sabiendo que Dios estaba en el control de la situación. Pero en este caso, al haber muertes en Israel, en Jericó no hubo ninguna muerte de Israel. Pero sin embargo, ante una ciudad que pudo haber sido pan comido, murieron 36 israelitas, 36 familias enlutadas, y le dolió al pueblo de Israel. Le dolió tanto que su corazón desfalleció. Y vamos a ver, analizar qué es lo que pasó. Acordémonos que Israel tenía un doble desafío. Esto lo hemos visto también en la lección pasada. Y ese doble desafío que Dios le había planteado a Israel era fidelidad y unidad. Fidelidad y unidad. Y hemos hecho una comparación entre Israel y la iglesia. En la fidelidad Dios buscaba un pueblo santo. Ustedes lo pueden ver tanto en los versículos de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, como en 1 Pedro, ¿no? Una iglesia santa, sin mancha, un linaje escogido, real sacerdocio. Dios quería eso con Israel, pero lo quiere también con nosotros como iglesia. Y lo mismo, Dios buscaba unidad en Israel y también unidad la busca en la iglesia hoy en día. Es decir, que nuestro Dios pide lo mismo, le pidió lo mismo a Israel y le pide lo mismo a la iglesia. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Así que si nosotros estamos acercándonos ahora a entender el libro o lo escrito en el libro de Josué, esto nos sirve para también entender lo que Dios quiere para nosotros como iglesia hoy en día. Aunque no libremos batallas cuerpo a cuerpo, pero sí tenemos batallas espirituales para ganar almas, para establecer el reino del Señor, para que su justicia sea la que reine en esta tierra. Pero muchas veces nosotros damos la espalda, ¿verdad? ¿Qué pasó? Acán hizo anatema a Israel. Si nosotros vamos a Deuteronomio, vayan por favor a Deuteronomio capítulo 7, versos 25, 26, van a ver ahí que Dios ya le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que no debía tocar nada, que no debía de llevarse por la ambición, por ver las cosas, por las riquezas, porque iban a ser anatema. E iban a hacer anatema al pueblo también, ¿no? Y también su casa. Acán no quiso comprender esto. No fue fiel y no se hizo uno con el pueblo. Él solamente miró su propia conveniencia. ¿Y cuánto nos asombra eso cuando solamente miramos nuestro propio lado, verdad? Israel pecó. Es decir, que Acán hace pecar a todo el pueblo. Esto es como cuando yo me hago una herida en mi brazo y se comienza a supurar, ¿no? Entonces hay pus, todo mi cuerpo se duele, toda esta parte del brazo se duele y el otro brazo también sufre y todo el cuerpo sufre y de seguro todo me lleno de fiebre, ¿no? O de escalofríos y todo el cuerpo tengo que tenderlo en la cama. Es decir, por una herida, todo el cuerpo sufre. Lo mismo pasó en este caso con Acán. Todo Israel sufrió la prevaricación que este hombre hizo. La causa del fracaso, también ahí tienen ustedes versículos, pues vi entre los despojos, esto es lo que Acán dice, ¿no? Un manto babilónico, 200 ciclos de plata y lingote de oro, lo cual codició y tomó. Y he aquí, lo había escondido bajo su tienda. Cuando Acán se vio sorprendido y revelado, entonces tuvo que contar lo que había hecho. Codicia. Vio un manto babilónico y los mantos babilónicos estaban llenos de colores, quizás como las alfombras que hoy en día conocemos como las alfombras persas, muy buenas, de muy buena calidad en ese entonces. Vio un lingote de oro de 50 ciclos y vio también 200 ciclos de plata, ¿no? Entonces, todas estas riquezas llenaron los ojos de Acán.
Y Acán no solamente fue el único que lo tuvo, sino él al poder saber cuánto pesaban estas monedas, cuánto pesaba este oro, tuvo que haber tenido ayuda y la obtuvo posiblemente su familia. Y por eso es que vemos las consecuencias más adelante, ¿no? Pero vemos aquí una secuencia, la cual quiero decírtela, hermano, para poder estar atentos. Y esta es la secuencia: ver, codiciar, tomar. Lo mismo le pasó, si tú puedes ir a 2 Samuel capítulo 11, lo mismo le pasó al rey David. Vio, codició y tomó la mujer de su prójimo. Y lo mismo le pasó a Acán. Vio la riqueza, la codició y la tomó. En la medida que nosotros podamos tener esta regla en nuestra vida presente, nos va a ayudar para poder huir. Como dice Pablo, le recomienda a Timoteo, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Aquí no se trata de que yo soy fuerte, yo soy lo máximo. Acá se trata de fortalecerte en el Señor. Y hay que salir de ahí, no dejar que esto entre, porque nuestra carne nos va a llevar a la codicia y la codicia nos va a llevar a la destrucción. Esto fue lo que le pasó a Acán. Cosas del anatema, hermano. En Deuteronomio 18, del 9 al 14, y también en el 9, 4, 5 y en el 12, 30, 31, puedes ver las cosas que Dios abominaba. Es decir, que aquello que le da asco a Dios, aquello que por lo cual Dios rechaza, repele las acciones de los hombres. Y ahí vas a ver todo asunto de idolatría, hijos sacrificados, adivinanzas, agoreros, sortílegos, todo lo que son los que leen las cartas, las suertes, los que se rigen por las hechicerías, por los encantamientos, la magia. No hay ese asunto de magia blanca y magia negra. Esto está tan metido hoy en día también en nuestra cultura que somos permisivos. Y entonces a esto no, sí, este tipo de magia sí, hasta este lugar sí, pero el otro magia no. Entonces nosotros somos los que nos hemos vuelto los que ponemos el parámetro para aceptar algo y no aceptar algo. Consultar a los muertos, la ouija. Y podemos también llamarnos cristianos, pero leemos el horóscopo o las cartas o confiamos en el imán y en el magnetismo y en tantas cosas, hacemos yoga y tantas cosas más, donde en vez de confiar en nuestro Dios, ponemos nuestras confianzas en estas cosas. Y por tales cosas dice Dios que echa a esas naciones de esa tierra. Y nos llamamos creyentes si Dios nos quiere santos para Él. Ser perfecto significa ser fiel. Y ser fiel significa ser santo. Dios quiere eso de ti y de mí. Te quiere todo, completo. No una parte, no el 99%. Dios quiere de mí el 100%. Todo. ¿Y qué es lo que yo le quiero entregar a Él? ¿Una partecita? ¿Solo aquello que yo quiero entregarle a Él? Lo que yo creo que Él puede tomar y el resto me lo guardo a mí. Dios te quiere todo, hermano. Y tienes que evaluar esa relación que tienes con Él y que yo tengo también con Él. Son actos de maldad, son abominación. Y por eso es que Dios estableció juicio para esas naciones. Hay una lección personal aquí y lo vemos en Josué 7:26. Bendición versus turbación. Escojo yo. ¿En qué falló Acán? Acán falló en liderar a su familia en el camino de la justicia de Dios. Acán falló en su relación con Dios. Desobedeció, le robó, mintió, ocultó. Murieron 36 personas. Arrastró a su familia a la muerte y a la deshonra. Acán falló arrastrando al pueblo suyo a la humillación y a enlutar a 36 familias. Miren todo donde falló Acán, hermano. Y cuando yo soy desobediente a Dios, fallo en estas cosas.
y arrastro a otros. Y yo mismo daño mi comunión con Dios. ¿Hacia dónde estás guiando a tu familia? Tienes que preguntarte esto otra vez. Ya hemos dicho y lo repito otra vez, esta noche es una noche que tenemos que hacernos preguntas. ¿Hacia dónde estás guiando a tu familia? Yo me puedo decir creyente. Yo puedo decir, sí, no, oye, soy cristiano, hago devocionales, pero ¿sirve eso realmente? Dios quiere tu corazón y de tu corazón entonces tu boca va a hablar, pero no las cosas que se hagan por rutina y no porque el tiempo nos consume en hacer otras cosas. Dios es lo primero en tu vida. Eso le estás enseñando a tu familia. Tu familia es del Señor. Si mal os pareciere, les dice Josué al final de todo cuando ya toda la tierra estaba conquistada, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esas fueron las palabras de Josué. Esas son tus palabras, hermano. Hay que meditar sobre esto. ¿Cuál fue la reacción de Josué ante la derrota frente a Ai? Porque definitivamente le golpeó a Josué. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Josué se humilló ante Dios. La respuesta tiene que ser humildad, no ir en una acción de reclamo. Cuando Josué se acercó al Señor, y ustedes lo pueden ver en los capítulos siguientes, del capítulo 8, ¿no? Ustedes pueden ver que, o en el capítulo 7, ustedes pueden ver que Josué se humilla, se postra ante el arca que representaba, simbolizaba la presencia de Dios, y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? El reclamo que estaba haciendo Josué no era similar al reclamo que hicieron el pueblo de Israel cuando pecó en el desierto como 12 veces cíclicamente ante Moisés y ante Dios, sino el reclamo de Josué era más bien de no saber qué hacer ahora y por qué Dios lo estaba permitiendo. Algo de seguro había ahí, pero él no conocía eso, y esa inseguridad y ese desconocimiento y ese dolor de esas familias enlutadas habían compungido el corazón de Josué. Y no pecó contra Dios porque lo vemos en la respuesta de Dios. Ahora, qué interesante lo que dice Miqueas. Miqueas en 6:8 dice, Dios te ha declarado esto, hombre. Humíllate, haz justicia y ama misericordia. Y estas son las tres cosas que se hacen al respecto para poder limpiar a Israel del anatema que ya tenía encima. Josué se humilla y el pueblo también, los ancianos que representaban al pueblo, y entonces tenían que impartir justicia. Y por misericordia al pueblo tuvieron que hacerla de la manera que se hizo, porque la ley ya estaba establecida, había solamente una manera. Dios le responde a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? El problema no está en mí, Josué. Yo no he fallado en mi pacto. El problema está en ustedes. Israel ha pecado. Esas fueron las palabras que Dios le da a Josué, Israel. Y entonces yo me puedo imaginar a Josué de estar compungido ahora una cara de asombro, de decir, ¿qué pasó? Y de seguro posiblemente en su cabeza tantas preguntas. Yo no consulté a Dios cuando mandé a esa fuerza expedicionaria de 3,000 hombres para batallar contra Ai. Le consulté a Dios, fallé al revisar, porque de seguro debía haber revisado a toda la gente que después que regresó de Jericó no se haya traído nada. Algo ha pasado aquí. Y tantas dudas y preguntas, porque se tienen que hacer estas preguntas, pero sin faltarle a Dios. Josué no le faltó a Dios. Tú te puedes hacer consultas o diré cuestionamientos, hermano. Yo me las puedo hacer, pero nunca pasen esos cuestionamientos de la sujeción y la sumisión ante tu Dios. Israel había pecado, falló. Limpieza para victoria. ¿Sabes? Mientras leía estos pasajes otra vez, veía el asunto de que Dios le pide a Josué después de su respuesta santidad. Santifíquense, santifica al pueblo. Y ya hemos visto también en la lección pasada qué significaba este asunto de la santidad.
en el aspecto exterior que hacía el pueblo de Israel, que simbolizaba también su interior, era un simbolismo. Pero yo me imagino a Acán santificándose, limpiando sus vestidos, pero en su interior haciendo que su justicia o queriendo él mismo autojustificarse, diciendo, no, no voy a ser descubierto, no, nadie va a saber, y no, ya es solo un poquito, Señor, esto no te afecta, tú tienes tantas riquezas, Dios, y qué tantas cosas puede habérsele pasado por la cabeza a Acán mientras se santificaba, por favor. Y esto muchas veces nosotros lo hacemos, hermano. Queremos cantarle a Dios, queremos acercarnos a servirle a Él y no me santifico. Es decir, no le revelo a Él todo lo que yo tengo en mi corazón. ¿Cuántas veces cometemos ese error, hermano? Y de seguro el Señor te puede estar hablando ahí. ¿Cuántos zancochados, permite usar la palabra, puedes estar guardando en tu interior? Y lo guardas y crees que puedes mantener una relación de santidad con tu Padre. Dios tuvo que evidenciar a Acán y lo hizo descubriendo la tribu y luego la familia y luego la casa y luego al hombre hasta que llegó a Acán. Yo también me puedo imaginar algo de lo que puede haber estado viviendo Acán cuando se descubrió que era la tribu de Judá, ¿no? Acán habrá de decir, no, estos son suertes, y entonces de seguro le va a salir la suerte a otro, yo voy a salir librado de este asunto. Si tú vas a Proverbios 16:33, búscalo por favor, vas a ver que es de Dios el designio de las cosas y no de la suerte. Tú puedes confiar en la suerte, tú puedes confiar en la tinca, tú puedes confiar en la lotería de cualquier lugar o de cualquier otra cosa. Pero así no se vive. Nosotros vivimos confiando en Dios, no en la suerte. Y Acán sufriendo cuando otra vez la familia de que le pertenecía a él es descubierta. Y luego la casa, y luego es llamado su nombre. Y tuvo que decir lo que había hecho ante todo el pueblo. Y la sentencia es dada. Josué tiene que limpiar al pueblo y toda su casa estaba, la de Acán, todo él y su casa y sus animales y el manto babilónico y las monedas de plata y el oro, todo era anatema. Lo llevaron a un lugar, lo apedrearon, lo sepultaron, lo quemaron y ahí quedó como un montículo. Y solo de esa manera fue limpio Israel otra vez. ¿Quieres ser limpio? Confiesa ante Dios tu situación y comienza a obrar de la manera. Tenemos una gran diferencia y gracias a Dios que no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Pero el que vivamos bajo la gracia no nos da carta blanca para querer ocultarle a Dios nuestras vidas y manchar a la iglesia. ¿Cuál fue la estrategia planeada por Dios para vencer a Ai? Ok, vamos a verla. Dos resultados diferentes. El primer ataque tuvo derrota y humillación. El segundo ataque tuvo victoria y exaltación. Son dos resultados para dos ataques. ¿Y cuál es la diferencia? El primero se hizo sin Dios. El segundo se hizo con Dios. Esa es la gran diferencia entre las dos campañas. No fue la cantidad de soldados, porque en la primera campaña se hizo con 3,000 hombres. La segunda campaña se hizo con más de 600,000 soldados, hermano. Y tú lo puedes ver en Números, capítulo 26, verso 51. Más de 600,000, 601,000 soldados fueron los que fueron contra Ai, una ciudad donde solamente habían 12,000 personas, porque eso es lo que dice el capítulo 8, cuando toman Ai. 12,000 personas murieron, entre hombres y mujeres, de los cuales podemos estimar que habrán sido unos 3,000 soldados, 2,000 soldados, porque tenían que morir tanto, habían hombres, niños, mujeres, ancianos, y habían solo 12,000 los que murieron.
Entonces, imagínense un ejército de 600,000 contra 2,000 o 3,000 soldados. Pero no es un tema de diferencia. La diferencia radica en que es Dios quien ahora bendijo la segunda campaña. Cuando nosotros buscamos hacer las cosas sin Dios, entonces no hay bendición. Y ojo que la bendición no se ve a través de los resultados, a través de tu cuenta bancaria, a través de las cosas que tú puedas lograr. Ahí no se ve la bendición, porque si fuera así la bendición, entonces yo te podría decir, Jesucristo entonces fue bendito porque no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. No te equivoques, hermano. La cuenta bancaria, ni las posesiones, ni tu fortaleza física, ni tu intelecto significa que estás siendo bendecido. Es un tema colateral, pero las bendiciones de Dios van en tu relación con Él, en que tú puedes saber que puedes pasar alguna situación difícil, pero estás con la bendición de Dios y con su aprobación. En el segundo ataque, Ai y Betel son derrotados y todo es quemado, y entonces Dios bendice a Israel y los bienes de esta ciudad son llevados ahora como un botín de guerra. Ya no fueron quemados ni destruidos los despojos de la ciudad, ni tampoco los animales fueron muertos. Ahora todo era un botín, y ese botín tenía que ser repartido entre todo el pueblo. Y si tú quieres saber cómo, ya había una ley para repartir botines, y están en Números 31, 21, 54, que tú lo tienes ahí. Si tú te vas al capítulo 31 del libro de Números, vas a ver que ya había una forma de que Dios había establecido para repartir el botín de guerra, para que haya equidad, porque había gente que no iba a la guerra, pero también apoyaba al ejército, ¿sí? Entonces, otra vez, posicionémonos en una ubicación geográfica. Ya tenemos aquí, el pueblo estaba en Gilgal, ya habían vencido a Jericó, ahora ellos habían regresado derrotados de Ai, ahora iban a salir en la segunda campaña, ¿sí? Pero ahora dirigidos por Dios. Esta segunda campaña, Dios le dice que tienda emboscada, y Josué agarra 30,000 de buenos hombres y los lleva en la noche para que se asienten en la parte norte entre Betel y Ai y pongan una emboscada a la ciudad, y de los cuales hace una incursión más cercana con 5,000 hombres, para que cuando ellos, el ejército de los otros 600,000 o 570,000 que quedaban, se acerquen, entonces ellos iban a ser como iban a ser derrotados. Imagínense, todo un tema de 600,000 contra 4,000 o 3,000, e iban a huir frente a ellos. Y entonces eso hace que al salir ellos puedan creer que estaban ganando otra vez, pero el resultado fue la emboscada. Quemaron la ciudad de Ai. Cuando ellos volvieron hacia atrás, y usted y tú ya conoces la historia, ¿sí? Ai es derrotada, incendiada y todos muertos, y el botín viene a ser para Israel como recompensa de haber confiado esta vez con Dios. La primera vez, consulta humana; la segunda vez, consulta divina. ¿Cuál fue la importancia de la reunión en el Monte Ebal? Vamos terminando. Este evento es importante, lo que sucedió en el Monte Ebal. Otra vez vamos a la ubicación geográfica. Ya ellos vencieron en Betel, ya tienen 2 batallas ganadas en el lado occidental del Jordán, en esta parte del territorio. Jericó, un tema emblemático, y Ai, ¿no? Betel también. Entonces, toda esta región ya les pertenecía, y las noticias habían volado, ¿no? Con el viento, toda la región, todos conocían ya de lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel a Jericó y a Ai. Entonces, ¿qué tiene que hacer Josué? Josué tenía que cumplir lo que Dios había hablado por Moisés en Deuteronomio capítulo 27 y el capítulo 11. ¿Qué le había dicho? Cuando tú entres a la tierra prometida, acuérdate de ir al monte Ebal y Gerizim. Los 2 montes se encuentran en esa zona, llegaron hasta Siquem.
¿no? Aquí se encuentra el monte Ebal y el monte Gerizim. Y ahí tenía que dividir al pueblo en dos y pronunciar las bendiciones y las maldiciones. Y también tenía que levantar un altar de agradecimiento, ¿no? Todo el pueblo partió de Gilgal, todos, no se quedó ni hasta el bebito de brazos, ni la mujer encinta, ancianos, extranjeros, todos los que formaban parte de Israel fueron hacia Gilgal, más o menos, hacia Siquem, más o menos hay como 32 kilómetros. Y todos tuvieron que caminar porque era una ordenanza de Dios. Y el pueblo tenía que obedecer por fidelidad, porque era Dios quien les estaba entregando eso. Y cuántas veces, yo me pregunto, ¿cuántas veces Dios nos pide algo? Y digo, no, Señor, son 32 kilómetros, no me pidas, dime que vaya solo 1 kilómetro, pero no me pidas que camine 32 kilómetros si soy anciano, si mi mujer está embarazada, Señor. ¿Cómo se te ocurre que va a caminar 32 kilómetros? Hay que pensarlo. Este pueblo temía a Dios y todos a una fueron a cumplir las ordenanzas que Dios había dado, porque era necesario. ¿Qué era necesario? Lo vamos a ver ahora más adelante. Corazones agradecidos. Israel levanta un altar en el monte Ebal. ¿Sabes? Cuando yo veo el monte Ebal, por favor, anda a Génesis 12, capítulo 12, verso del 6 al 7. Vámonos un rato a Génesis 12, versículos del 6 al 7, hermano. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Siquem está entre el monte Ebal y el monte Gerizim, hasta el valle de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Miren, ya estaba viviendo el cananeo ahí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sabes? Entre 500 y 600 años después, regresaba la descendencia de Abraham, tal como Dios lo había anunciado. Y en el mismo lugar estaba levantando un altar no hecho de manos o diré, con cosas lujosas, sino un altar hecho de piedras enteras, un altar hecho con piedras que no habían sufrido el tallado de algún instrumento de hierro. ¿Y qué es lo que hacen en ese altar? Entregan holocaustos y ofrendas de paz. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham le ofreció un holocausto a Dios. ¿Y sabes para qué significaba? Si tú vas a Levítico capítulo 1, 1:17, por favor, regresa a Levítico capítulo 1, 1:17. Mira que dice, lo que dice aquí, el versículo 2, habla a los hijos de Israel, Levítico 1, y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Y puedes tú seguir leyendo sobre eso, pero me llama la atención de su voluntad. Este pueblo de Israel, mientras iba caminando los 32 kilómetros, sabía hacia dónde iba. Sabía que iban al monte Ebal a edificar un altar a Dios, un altar donde ellos llevaban a su vaca, llevaban a su oveja durante los 32 kilómetros para sacrificarlo a Dios. No decían, oye, no voy a esconder esta ovejita, está gorda, esta vaca está muy buena, ¿cómo la voy a sacrificar? ¿Cómo voy a desperdiciarla? Ellos no pensaban que era un desperdicio, no pensaban que iban a perder una oveja, porque sabían que Dios es el proveedor de las cosas. ¿Cuántas veces yo me miraba a mí mismo y digo, ¿cuántas veces yo le mezquino a Dios mi vida? Y soy mezquino para con las cosas que Dios me da, yo las mezquino para entregárselas a Él.
Y hermano, ¿cuántas veces vivimos mezquinando nuestra vida y nuestras cosas a Dios? Y no soy capaz de sufrir eso, de darle eso a nuestro Dios. Ofrendas de paz. El holocausto era una ofrenda de animal donde era perfecto, buscaba lo mejor para Dios. Lo mejor, le entregas lo mejor a Dios, hermano, o le entregas las obras. Lo que ya no tiene, lo que ya no te sobra, lo que no te sirve, porque ya lo gastaste para tus deleites. El holocausto se quemaba completo, no sobraba nada, pero la ofrenda de paz era distinta. La ofrenda de paz también tenía que haber perfección en el ganado que se ofrecía, pero había una diferencia. En la ofrenda de paz lo que se quemaba era la grosura, es decir, la grasa del animal, las vísceras del animal, las pezuñas del animal, y la carne, los músculos, eso era para que la gente lo coma. Es decir, que había un gozo, había un momento donde la gente disfrutaba de haberle agradecido a Dios voluntariamente, escogiendo lo mejor, con alegría, y después disfrutaban en compañía toda la nación. Cerca de 3 millones de personas estaban rodeando todo el monte Ebal y el monte Gerizim, hermano. 3 millones de personas, niños, ancianos, jóvenes, hombres de guerra, mujeres, todos disfrutando de las ofrendas de paz, de lo que Dios les había dado, de las bendiciones, porque es Dios quien provee. Pero hay que entender corazones, y Dios busca el corazón de sus hijos. ¿Cómo entregas tu ofrenda a Dios? Esa es la otra pregunta para la cual te quiero hacer mención para que tú puedas meditarlo, hermano. ¿Cómo entregas tu ofrenda a Dios? ¿A regañadientes? ¿Te duele? ¿Sabes? Si tú vas a 2 Samuel 24:24, vas a ver que el rey David va presuroso a comprar un lugar para levantar un altar y poner sacrificios a Dios. Y el dueño de ese lugar le dice al rey, rey, no te preocupes, tómalo, este es tuyo, yo te lo entrego a ti. Pero sorprende la respuesta de David. Búscalo, está en 2 Samuel 24:24. David le dice, no, porque no le voy a entregar a mi Dios nada de lo que no me cueste, algo gratis. ¿Y cuántas veces nosotros queremos las cosas gratis y eso gratis para entregárselo a Dios, pero no hay nada de lo que me cueste, de lo que fue un sacrificio mío para mi Dios, el sacrificio de mi tiempo, el sacrificio de mis recursos, el sacrificio de mi intelecto, el sacrificio del tiempo de amarlo a Él, de buscar las cosas que son de Él. ¿Cuál es mi relación con Él? Si yo me voy al Nuevo Testamento, a Marcos 12, 41, 44, viaja, por favor, hermano, abre tu Biblia, busca Marcos 12, 41, 44, y vas a ver ahí el ejemplo de la viuda que Jesús comenta. Y la mujer entrega 2 monedas, era todo lo que tenía, 2 monedas. Y todos daban de lo que les sobraba. Y Jesús lo dice. ¿Qué le estás entregando a tu Dios, hermano? Dices que Jehová es tu Dios. Yo digo que Jehová es mi Dios. ¿Qué le estoy entregando a Él? ¿Llevamos el cristianismo por llevarlo? ¿Por un título nada más? Hay que pensar qué corazón le entrego a mi Dios. Pacto renovado. En este lugar estaban haciendo un pacto con Dios, el pacto que ya Moisés había hablado en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 27, y Josué lo cumple, dice que cumple todo tal como Moisés lo había ordenado. Aceptación del pacto, bendiciones y maldiciones, eso es lo que hacen. Anda por favor a Job 2:10, Job
Es el libro que está antes de Salmos. Busca Job capítulo 2 y lee el versículo 10, hermano. Dice así, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Porque estaba siendo acosado por su mujer. Recuerda que Job ya estaba siendo probado con muchas cosas duras, ¿no? Y le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sabes? Cuando veía esto, me miraba a mí y yo me miraba y decía, ¿cuánto mal hago en mi relación con Dios? Porque solo soy capaz de querer solo las bendiciones de Dios, pero no quiero las correcciones de Dios. Aquello que yo considero que no debería de sufrir. Y no acepto las enfermedades, y no acepto las pruebas, y no acepto los castigos, y no acepto las correcciones que habla Hebreos 12:6 o en Proverbios 3:12, donde dice, hijo mío, acepta las correcciones, Dios castiga y corrige a todo aquel que tiene como su hijo. Pero solo acepto las bendiciones. Israel estaba haciendo un pacto, y en este pacto entre Gerizim y Ebal, al recitarlo todo, estaban aceptando las bendiciones y las maldiciones. Las dos cosas, hermano. No es que yo solo acepto lo bueno de Dios, acepto lo bueno y lo malo, lo que Dios me dé, porque sé que sea bueno o malo, que entre lo que entienda que es así, es bueno para mí, porque Dios lo está dando. Y yo tengo que hacer correcciones en mi vida. ¿Qué estás aceptando tú? ¿Solo quieres una parte de Dios o quieres a todo Dios? Ceremonia solemne y formal. Deuteronomio 4, 23, 24 también llama la atención. Para ellos era una cosa solemne, en la recitación de la palabra de Dios. Pero sin embargo hay tantas veces donde nos comportamos de una manera no solemne para con nuestro Dios. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos en un lugar donde deberíamos estar atentos, prestos. Tú sabes cuando prestas atención a algo, tus ojos se te abren, tus pupilas se dilatan, tus oídos, no quieres que haya ni siquiera que huele una mosca. Pero sin embargo, cuando tenemos un lugar, un punto donde tenemos que escuchar la palabra de Dios, estoy relajado, estoy tirado, estoy pensando en las musarañas, en mi ceviche, o en el chicharrón, o en mis amigos, o en el fútbol, o en cualquier otra cosa. Pero no soy solemne en esa comunión y me olvido lo que dice Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Estoy yo en la presencia de Dios? El pueblo de Israel estaba en la presencia de Dios en el monte Ebal y en Gerizim. Yo tengo el privilegio como cristiano de vivir en todo momento en la presencia del Señor, porque Dios vive en mí como cristiano y en ti también, hermano. Y entonces, si estamos ahí, debería ser nuestra vida solemne. Deberíamos de tener ese respeto por las cosas de Dios. No estoy hablando de formas, no me malinterpretes. Estoy hablando de actitudes, de hambre por las cosas de Dios, de respeto por las cosas de Dios, de tu Dios, de mi Dios. La ley fue grabada en piedra y sellada en cal, dice. Ya vamos terminando, hermano. Y lo ves en Jeremías y está en Hebreos. El Señor grabó, busca por favor Jeremías 31:33, corre a Jeremías 31:33 y vas a ver que Dios en aquellos días dice, voy a poner mi ley en sus corazones y en sus mentes. ¿Sabes qué? Tiene que escarapelarse tu cuerpo al escuchar o leer estas palabras, porque Dios las ha puesto. Esos son estos días. Tenemos hoy la ley de Dios, su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente. La tenemos para vivirla. No tienen que estar grabadas en una piedra, pero cuánto de esto yo sé, cuánto de la palabra de Dios yo la sé. A las justas me sé de seguro el Salmo 23, un versículo y punto, o Juan 3:16, pero después no sé nada más. No conozco a mi Dios. Y como no conozco a mi Dios, entonces no tengo fe. Me falta la fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir, Señor, auméntame la fe, Señor, auméntame la fe, cuando no tengo hambre por las cosas de Dios?
y quiero crecer y quiero avivamiento, pero no me preocupo por conocer la verdad de Dios, por memorizarla. Hay tanto por hablar, hermano, y tanto por aprender de estos ejemplos que Dios ha dejado grabados aquí en el libro de Josué. Hambre por las cosas de Dios, Dios las ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Apréndelas, vívelas, porque va a ser bendición para tu vida. Lectura ante todo el pueblo. Salmo 78, Deuteronomio 6, habla de que dice, y las escribirás y las leerás, las enseñarás a tus hijos. Lee, por favor, Deuteronomio, mientras vamos hablando, dice la transmisión, hay que leerlas, hay que transmitirlas, hay que comunicarlas, no te las guardes. No puedo yo guardarme la palabra de Dios. Tiene que hervir en mí. Tiene que haber pasión en mí. Porque son las cosas de mi Dios. Y si se te ha apagado, hermano, y si tú estás escuchando esto ahorita y tú sientes que se ha apagado eso, pues busca a Dios ahora en la noche en tu casa a solas y pídele que reavive ese fuego que había. Pero no dejes que se apague. Tienes que pelear la buena batalla, tienes que ser solemne a las cosas de tu Dios, tienes que amar las cosas de tu Dios. Tienes que pedirle un pacto renovado. ¿Cómo has aceptado el pacto que Dios ha hecho contigo, hermano? ¿A medias? ¿Solo aquellas cosas que son de bendición? ¿La gracia? ¿La salvación? Eso sí lo acepto de Dios, pero no acepto las pruebas. No acepto esas cosas que me duelen. Por eso es que llevo mi cristianismo a medias. Por eso es que no me quiero comprometer del todo, porque sé que si me comprometo del todo, entonces me van a venir pruebas. Y yo sé que si me comprometo con Dios, entonces Satanás también va a venir y me va a meter en 20,000 tentaciones y pruebas y voy a perder las cosas que tengo. No. Dios, ¿sabes qué? Sí, yo soy cristiano, pero hasta ahí nomás, Señor. No más. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y nos hacemos viejos. ¿Cuál es el compromiso con tu Dios? ¿Qué es lo que tú quieres construir? ¿Qué quieres heredar? Porque yo no heredo las cosas de la tierra, hermano. Son solamente para vivir acá. Heredamos lo que Dios está haciendo en el cielo, para mí y para ti. ¿Qué quiero aceptar de Él? 1 Pedro 1:15, 17. Ahí yo puedo ver aquellas cosas que Dios quiere para mí y ese pacto que Dios ha trazado para mí. Y terminamos con esto, hermano. ¿Tienes algo para renovar en tu relación con el Señor? ¿Sabes? Quiero terminar con esto. Algunos de seguro han podido tener el privilegio de escuchar al pastor David Morse. Y aquellos que lo han escuchado, bien, ¿no? Pero quiero contarte algo que él narraba. Él hablaba sobre el segundo viaje a la cruz. Y ¿sabes en qué consiste esto? En que muchas veces nosotros nos llamamos cristianos y venimos a Cristo emocionados o porque tenemos un problema o porque sucedió algo que nos ha batido el alma y entonces en Cristo encontramos la respuesta para nuestras vidas y nos levantamos, pero no hemos comprendido lo que significa la cruz de Cristo. Y el segundo viaje a la cruz significa eso. Es ahora ya eres cristiano, sí, pero ahora vienes a Él y le dices, Señor, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Ahora te entregas por completo. No puedes seguir viviendo un cristianismo de palabras nada más. O aceptas todo o no aceptas nada, porque la gracia no solamente es salvación y bendición, la gracia es cruz, hermano. Todos tenemos que llevar nuestra cruz que puede hacer que otras personas también reciban la gracia del Señor. Estamos para impartir la justicia, un reino donde solo Jesucristo es el rey, no yo, sino Jesucristo. Él es el rey de nuestra vida.
Y si tú quieres hacer esa renovación de ese pacto, puedes hacerla solo en tu casa, solo hermano o hermana. Pero es necesario entender que tenemos que hacer cambios en nuestra vida.